Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers. Soy Francisco Rojas, los saludo nuevamente de acá de Chile y vamos a presentar este segundo episodio de nuestro video podcast esta semana en Steelers. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, @Steelers en Chile, para seguir en contacto. En este segundo episodio, esta semana en Steelers, vamos a conversar algunas noticias, discutir algunas noticias eh, respecto a los Steelers y vamos a conversar básicamente de lo que significa el training camp, que comienza ya para los Steelers el día de mañana, miércoles. Así que sin más, comencemos. La tabla un poco más corta para que no se extienda tanto el capítulo. El último video fue un poco más largo de lo que quería. Bueno, la primera noticia, ¿no es cierto?, importante, noticia del momento de la semana pasada, el día martes de la semana pasada, miércoles, un poco después de que se publicó nuestro primer video, firmó su extensión de contrato el jugador Alex Highsmith. Esto era algo que era bastante esperado. En el fondo se sabía que era algo que debía pasar. La única pregunta básicamente era cuándo se iba a firmar y por qué monto. Contar un poco el jugador Alex Highsmith, ¿no es cierto? Para los que no saben, outside linebacker externo, pass rusher, de 25 años, va a entrar a la próxima temporada con 26. Firmó su contrato de extensión, un poco de números para el que le gustan los números, a mí no me gustan mucho, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible en este aspecto. Firmó un contrato básicamente de 4 años, una extensión de contrato de 4 años por $68 millones. Este jugador todavía le queda un año a su contrato actual. Por lo tanto, ese año que queda se le agregan 4 años más, eso significa que está bajo un contrato por 5 años, y eso hasta fines de la temporada del 2027, ¿ya? Un periodo bastante extenso en relación a los tiempos de la NFL. Como dije, este contrato de $68 millones, con 27,7 millones de ellos garantizados. Y una de las cosas que sirven para comparar, ¿no es cierto?, estos diferentes contratos, un contrato, un sueldo promedio por año de $17 millones. Esos promedios sirven para comparar. En primer lugar, yo creo que es importante compararlo con el franchise tag que hay para esta posición, que es bastante más bajo. Es del orden de los o sea, un poco más alto, es del orden de los $22 millones. Pero que en este caso, con este promedio de 17, se acerca un poco a la comparación. Otro de los números importantes es cuánto afecta esto el cap space, que para estas alturas del año, ustedes ya saben, el cap space ya es bastante limitado, los equipos ya están prácticamente formados y no hay mucho espacio para jugar a ese respecto. Por ese lado es bastante bueno, ya que solamente suma al cap space que tenía contemplado el equipo para este jugador alrededor de $1.4 millones. Alex Highsmith iba a ocupar en este año 2,7 millones de cap space, y con el 1.4 extra de esta extensión de contrato, el uso de cap space para este año, este jugador es $4,4 millones, lo que es bastante bajo para todos los millones que contempla el contrato. Y el otro tema que me parece interesante destacar, y para eso voy a agrandar aquí un poco esta diapositiva para que se vea mejor, es en qué posición queda este jugador respecto al ranking de los otros pass rushers, ¿ya? Y aquí tenemos obviamente en el número 1 del ranking a TJ Watt, y con este contrato Alex Highsmith básicamente queda un poco más abajo del top 10, ¿ya? No es por nada un contrato que vaya a ser tope de mercado, ni que resetee el mercado de los outside linebackers, porque no es un jugador estrella, obviamente, pero sí queda acá en este último lugar. Pero a partir del 12, todos los jugadores que están ahí mencionados, bueno, obviamente en los top está TJ Watt, Joey Bosa, ¿no es cierto?, Myles Garrett, Max Crosby, Khalil Mack,
Bradley Chubb, todos jugadores de primera línea en ese sentido. No sería lógico que el contrato de Highsmith llegara a ese nivel porque él no es en el fondo una estrella en esa posición, sino que es un jugador más bien complementario. Y en ese sentido, esta posición acá del 10 hacia abajo, ¿no es cierto?, donde están todos con 17 millones de promedio al año, parece una posición bastante razonable para el jugador. Contar un poco de la historia de Alex Highsmith para los que no la conocen. La verdad que es una historia que es como muy característica de jugadores de Pittsburgh y es bien típica, ¿no es cierto? Un jugador, bueno, como contaba, de 25 años. Este jugador fue recluta 0 estrellas al salir del high school. Básicamente nadie lo quería en el college y fue un jugador que fue a la Universidad de Charlotte como walk on, llaman ellos, ¿no? Como a prueba, podríamos decir, asimilando al fútbol soccer. Fue a prueba sin garantía de una beca y bueno, logró quedar en el equipo y con eso logró quedar en la Universidad de Charlotte. Luego fue drafteado por los Steelers en la tercera ronda del draft del 2020. Y básicamente en ese momento los titulares en la posición en Pittsburgh eran TJ Watt y Bud Dupree, ¿ya? ¿No se acuerdan de Bud Dupree? Así que él llegó como suplente en el fondo, entró a una rotación, pero claramente era un jugador suplente y que iba a desarrollarse. No se le vio de un principio que fuera titular. Y este jugador, por esas cosas del destino, podríamos decir, cuando Bud Dupree sufre su lesión de rodilla, cuando sufre el ACL, empieza ya a tener que jugar más y a asumir la titularidad, ¿no? Ahora, uno pudiera haber predecido en el fondo que los Steelers iban a querer firmar a Alex Highsmith y que lo veían como el futuro outside linebacker al lado de TJ Watt, o el lado opuesto de TJ Watt para ser más exacto, hace ya un par de años. ¿Por qué comento esto? Porque si ustedes recuerdan, hace un par de años cuando el Steelers firmó en agencia libre al jugador Melvin Ingram, Ingram llegó como outside linebacker con varios pergaminos y habiendo sido titular en otro equipo. Y básicamente él pensó que iba a reemplazar a Alex Highsmith porque se sentía un jugador más veterano y seguramente mejor preparado. Y él llegó al training camp diciendo las cosas correctas, que venía a competir, que venía a apoyar al equipo y a aportar, y que no le importaba ser un jugador de rotación. Pero pasando el tiempo, cuando se dio cuenta que en el fondo los Steelers privilegiaban todavía a Highsmith y que lo veían como el titular y que querían que él solamente fuera reserva, eso llevó a los reclamos del jugador, no sé si se acuerdan, y finalmente a la salida. El jugador pidió que lo cambiara, en el fondo pidió un trade y pidió salir del equipo, y ahí viene la frase que dijo Mike Tomlin en su momento, que dijo: nosotros queremos voluntarios y no rehenes. Y en ese momento obviamente se vio o se evidenció que el equipo de Pittsburgh apoyaba a Highsmith y que quería apostar a su desarrollo. Así que no es para nada extrañarse esta extensión de contrato. Ahora parece bastante inteligente porque al ser un contrato largo, este monto de 17 millones, que en este momento lo pone en esta posición 10, conforme vayan pasando los años, como el promedio se mantiene, cada vez se van a ir incorporando nuevos jugadores, los jugadores que firmen van a ir firmando por más dinero y se van a ir incorporando arriba en el ranking, y finalmente ya para el tercer o cuarto año de este periodo de 5, este contrato de 17 millones va a parecer una ganga prácticamente. Así que parece una muy buena contratación. Se dice que de las dos partes, obviamente, el jugador también se quería quedar en Steelers, es un jugador que quiere mucho al equipo, que valora mucho cómo lo han formado, que está muy conforme con la administración, con la familia Rooney, con cómo se hacen las cosas en los Steelers. Y de parte del equipo, obviamente, también creo que es una muy buena contratación. Como les dije, estos son los números del año pasado, viene de tener un breakout season, como dicen, 14.5 sacks, lo que lo pone sexto en números el año pasado, sexto a nivel de la liga, 63 QB pressures, presiones del mariscal, que es el quinto más alto, y primero en forced fumbles con 5. Muchos argumentan que estos números son gracias a estar al otro lado de TJ Watt. La verdad que eso en parte es cierto, pero también el año pasado recordar que TJ Watt se perdió alrededor de 6 partidos, así que parte de esta producción fue sin TJ Watt. Obviamente que los números mejoraron cuando volvió TJ Watt, pero cuando estuvo solo, un jugador que fue capaz de hacer cosas y de mover algo los números de producción.
en esto Mike Tomlin fue bien vivo en el fondo y no fue coincidencia que hace algunos meses, al inicio del offseason, cuando le preguntaron por este jugador y la posibilidad de extenderlo, dijo que por supuesto que estaba encantado porque era un elite Robin, dijo. Obviamente como un Robin de primera línea. Y todos sabemos que Robin no gana el sueldo de Batman, porque no es Batman, pero es Robin, es un superhéroe igual y de algo sirve para complementar obviamente al equipo. Así que eso, eso parecía una decisión bastante, bastante buena. Obviamente, como ya hay un jugador formado en Pittsburgh que lo conocen y que por lo mismo apuestan esta carta al largo plazo. Quiero poner un poco de highlights, un pequeño video de highlights, mientras sigo conversando para que ustedes vean las cosas que ha hecho Highsmith, específicamente el año pasado, contra varios mariscales de renombre, podríamos llamar. Otra de las críticas que se ha hecho mucho a esta firma o a esta contratación es, en el fondo, el gasto. Y básicamente la respuesta es que el gasto, el momento de gastar es ahora, y de por qué se gasta tanto en la defensiva y no en la ofensiva. Y básicamente eso tiene una razón bastante simple, que es que actualmente en la ofensiva la mayoría de los jugadores son jugadores jóvenes y que están en su contrato rookie. Partiendo por no tener un mariscal franquicia como era tener a Ben Roethlisberger todos los años anteriores, que ocupa mucho cap space. Actualmente el mariscal es Kenny Pickett y está en un contrato rookie. Esos contratos son baratos y por lo tanto permiten dejar este cap space para o contratar agentes libres o refirmar o extender jugadores a los que ya están bajo contrato, ¿no es cierto?, en el equipo. La segunda razón también por qué hay que, en el fondo, gastar este dinero en defensiva o por qué se justifica, además de este tema de los rookies, ¿no es cierto? Tiene que ver con los otros jugadores que también están en la ofensiva con contratos baratos. Najee Harris, el corredor, está en un contrato rookie. Pat Freiermuth, el tight end, está en un contrato rookie. El segundo wide receiver, George Pickens, está en un contrato rookie. Actualmente entrando recién el tackle, también en un contrato rookie. Entonces, eh, por ahí algunas de las críticas que han sido, ¿por qué Steelers gasta tanto dinero en la defensiva y no gasta en la ofensiva? O algunos analistas, por ejemplo, que hacen la comparación con el equipo de Kansas City, que gasta 160 millones de dólares en la ofensiva y Pittsburgh solo 100. Bueno, básicamente la diferencia, o 130, perdón, y Pittsburgh solo 100. Básicamente la diferencia son 30 millones de dólares que se lleva al bolsillo Patrick Mahomes y que Pittsburgh no tiene en estos momentos ni el jugador de tipo Patrick Mahomes ni el contrato ofensivo de tipo Patrick Mahomes. Así que me parece que esas críticas no vienen mucho al lugar y que básicamente esta contratación es el momento de hacerlo ahora. Después, cuando haya que pagar a todos estos jugadores ofensivos, a Kenny Pickett, a Najee Harris, a George Pickens, etcétera, va a haber menos espacio para hacer este tipo de movimientos. Así que si había que hacerlo, el momento es el preciso ahora. Y esperemos obviamente que el jugador siga rindiendo y con eso demuestre que efectivamente fue una buena extensión. La otra noticia que quiero comentar brevemente, que yo hace un par de semanas me preguntaba si finalmente iba a ser noticia, o parecía más bien que iba a quedar como una no noticia, pero la verdad que con el tiempo ha ido cobrando un poco más de importancia, es que no ha firmado su contrato de rookie el jugador Joey Porter Jr. Es básicamente el único rookie de los Steelers que no ha firmado. Y entre la clase de rookies, ya, porque entre lunes y martes firmaron 2 rookies más, creo, quedan solo 3, de todos los rookies, quedan solo 3 por no firmar su contrato. Aquí un analista dice no tiene nada que ver con Porter, es una jugada más amplia que tiene que ver con el sindicato de jugadores y con los dueños, y es una especie de pelea entre los dueños y de tira y afloja, por algo así, entre los dueños en el fondo y el sindicato de jugadores. ¿Cómo lo veo yo? Para que entiendan los que no saben un poco, aquí hay bastante poco que negociar, hay poco margen de negociar, porque básicamente los contratos de los rookies están establecidos en un contrato, valga la redundancia, en un acuerdo entre los jugadores y la liga, entre la Asociación de Jugadores, la NFLPA, y la liga, que se llama CBA, las siglas Collective Bargaining Agreement, y es básicamente un acuerdo que se firma cada ciertos años y que establece las condiciones de sueldo, de muchas cosas, partidos que se juegan, o incluso las prácticas, y en ese CBA o en esas condiciones está
está predeterminado para los rookies cuánto van a recibir de contrato. Perdón, cuánto es en el fondo su contrato rookie, y eso depende básicamente de la posición en que se seleccionan en el draft. En otras palabras, un jugador mientras más alto se seleccione, mientras más arriba sea drafteado, mejor va a ser su contrato en cuanto a dinero, en cuanto al monto y las condiciones, en el fondo de dinero garantizado, etcétera. Perdón, se volvió a cambiar esto. Y en el caso del contrato de Joey Porter, ¿no es cierto? Para que ustedes vean el nivel de detalle en que se discuten estas cosas, básicamente la traba o por qué no han llegado a puerto lo que se está discutiendo es qué porcentaje del sueldo del cuarto año va a ser completamente garantizado. Los jugadores que son de primera ronda, todos los jugadores de primera ronda tienen el cuarto año garantizado en un 100%. Y después, en la segunda ronda, ese porcentaje va bajando de acuerdo a la posición en que se draftea el jugador. Entonces, donde yo creo hay un poco tira y afloja es porque este jugador, a pesar de ser un jugador de segunda ronda, es el pick número 32, que habitualmente sería un pick de primera ronda. Eso por la sanción, ¿no es cierto?, al equipo de Miami, que lo obligaron a renunciar a su pick de primera ronda, y con eso se corrió todo un lugar, y este jugador se selecciona en la segunda ronda, en el primer spot, pero con un número 32 de selección. Y eso yo creo que hace que que quiera empujar un poco por parte de ellos, básicamente yo creo de su agente y no del jugador en sí mismo, quisiera presionar un poco ese porcentaje. El porcentaje garantizado que debiera tener el cuarto año debería estar alrededor de un 30%, eso sería lo habitual, 25-30. Entonces estaban esperando que se firmara este jugador. Bueno, y otra de las razones que estos agentes se supone que presionan por subir esta marca es para sentar precedente, porque en el fondo las agencias de representantes no tienen un jugador, sino que tienen varios. Entonces, al aumentar el porcentaje para este jugador, también mejoran el negocio para todos los otros jugadores, todos los otros agentes, y de aquí en adelante también en el futuro. Por eso también se entiende un poco la presión, y sobre todo la agencia particularmente de Joey Porter Jr. tiene jugadores también de renombre firmados. Entonces, como les decía, este porcentaje del cuarto año debiera estar entre un 30%, y se supone que el equipo o los Roonies, ¿no es cierto? Que también aquí la contraparte también es jodida, porque los Roonies son bien chapados a la antigua y bien apegados a cómo hacen las cosas antes, sobre todo cuando se trata de montos garantizados. Pudieran, se supone, extender un poco el elástico y llegar hasta lo que sería un 50%, se estima aproximadamente, de esto garantizado del cuarto año. Ahora, el problema que yo veo se suscita porque el jugador siguiente a Joey Porter Jr., que sería el jugador que se seleccionó número 33, fue el mariscal Will Levis, que seleccionó Tennessee, que también estaba esperando firmar su contrato, y lo que se creía era que en el fondo Will Levis estaba esperando que Joey Porter firmara para ver cuánto tenía el garantizado de su cuarto año y pedir un poco menos, ¿no es cierto? Un 5% menos, siendo la posición que sigue. Porque la que seguía a ellos, el jugador número 30, soy malo para los números, pero 34 en el fondo, ¿no es cierto? Ya había firmado y firmó el cuarto año garantizado con un 20%. El problema es que Will Levis firmó el contrato por ahí por el lunes y firmó con un 60% garantizado del cuarto año. Por lo tanto, el salto que se pegó es de un 20 a un 60, y está por sobre el 50% que se había mencionado o discutido como un porcentaje que podía recibir Joey Porter Jr. en su cuarto año. Entonces yo veo que eso genera un problema, porque necesariamente, hasta donde yo entiendo, el porcentaje de cuarto año de Joey Porter Jr. va a tener que ser mayor al jugador que trae atrás al número 33, a Will Levis, que firmó ya por un 60. Y eso va a significar que sea sobre un 65, tal vez más. Así que veo con preocupación un poco este tema, creo que ha ido como dilatándose más de lo que uno quisiera. El training camp, los Steelers se reportan mañana, miércoles, como dije anteriormente, son el último equipo de la liga en reportarse a training camp. Pero no sería bueno que esto no se arreglara en estos días entre hoy y mañana, porque el jugador tiene que participar, tiene que estar, y además no es bueno tener todos estos dramas, ¿no es cierto?, y todas estas noticias antes de partir el training camp. Así que ojalá que esto lo puedan solucionar pronto y puedan llegar a esa decisión de cómo cubrir ese cuarto año y cuánto va a tener de garantizado. Y ya pasando a nuestro segundo tema de hoy, les quiero hablar un poquito sobre el training camp, en qué consiste específicamente el training camp de los Steelers.
A diferencia de otros equipos, los Steelers no hacen su training camp en Pittsburgh ni en las instalaciones del equipo habituales, sino que se mudan, ¿no es cierto?, se trasladan unos 65 kilómetros al este de Pittsburgh, a la ciudad de Latrobe, en Pensilvania. Es una ciudad relativamente chica. Su nombre viene del arquitecto Benjamin Henry Latrobe, que fue el arquitecto del Capitolio de Washington. Y en esta ciudad de Latrobe hay una pequeña universidad también que se llama St. Vincent College, una universidad donde asistió uno de los Rooneys, un miembro de la familia Rooney. De ahí viene un poco el vínculo que tiene a los Steelers haciendo el training camp en esta localización, básicamente desde el año 1966. Lo primero que a lo mejor uno se pregunta es por qué un equipo que tiene unas instalaciones fantásticas, que tiene gimnasios, canchas, todo lo necesario para rehabilitar a los jugadores, va a agarrar todas sus maletas y petacas, se los sube en un camión y se van a otro lugar. Y yo creo que una primera respuesta a esa pregunta es que los Steelers primero lo hacen por tradición. Todos los que conocen a los Steelers y les gusta el equipo saben que para Pittsburgh, para la familia Rooney como dueño y para Pittsburgh en general, las tradiciones son importantes y se tratan de mantener, se valoran. Así que aquí hay una tradición importante, como les contaba, data del año 1966. Incluso yo pensaba que esta tradición venía de los 70 ¿no es cierto?, Chuck Noll y todas esas dinastías que ganaron muchos Super Bowl de los Steelers, pero no, incluso es 3 años antes de que llegara Chuck Noll como head coach, ya estaba instalado los Steelers y su training camp aquí en Latrobe y en St. Vincent College. La segunda razón, creo yo, tiene que ver con unir al equipo, ¿no? No es lo mismo estar en Pittsburgh, los jugadores van, entrenan, pero después se van para su casa y cada uno hace sus cosas, está en su familia, tiene sus panoramas, que sigue su grupo de amigos. Lo que pasa un poco, la particularidad que hay en Latrobe es que como es una ciudad chiquitita y los jugadores se mudan a estos, en el fondo, campus universitarios, entonces están básicamente en dormitorios de universitarios, están durmiendo todos juntos. Después de las prácticas se quedan los jugadores juntos, hacen juegos, qué sé yo, dinámicos, juegan PlayStation, juegan juegos de mesa, compiten, y es una buena posibilidad para que se conozcan entre jugadores que habitualmente no comparten. Generalmente los jugadores comparten con jugadores de su misma posición o que están en su mismo room, que llaman ellos, ¿no es cierto? Los wide receivers con wide receivers, los defensivos, qué sé yo, con defensivos. Pero en el training camp, en la oportunidad de conocerse entre todos del roster, de compartir con otros entrenadores. Y se supone que eso forma, ¿no es cierto?, forma alianza y una fiato, una unión en el equipo que es bien interesante de lograr. Así que eso es lo que empieza a partir de mañana. Mañana se reportan los jugadores al training camp, que también es bien entretenido, ¿no es cierto? Las estrellas siempre tratan de hacer una entrada más entretenida, algunos se disfrazan, llegan en vehículos raros. En su tiempo Antonio Brown llegó en helicóptero, ¿no es cierto? Con sus excentricidades de siempre. Hoy en día no se ven esas cosas, pero siempre es llamativo ver cómo llegan. De aquí está un poco, ¿no es cierto?, el calendario de todo lo que va a pasar. Y para que ustedes vean, otra de las cosas importantes es que la mayoría de las prácticas son abiertas al público, ¿ya? Estas primeras prácticas de esta semana este asterisco significa que son solo con casco, es decir, no son con hombreras, con protecciones. Es lo que se llama el periodo de aclimatación. Pero también son abiertas al público y ya a partir de la próxima semana prácticas full, ¿no es cierto?, casi diarias, con días de descanso entre medio, que son también totalmente abiertas al público y que son una atracción per se. ¿Ya? Yo no sé cómo serán mucho los training camp de otros equipos, pero al training camp de Pittsburgh va mucha gente, va mucho público, hay eventos ahí en el training camp y especialmente también lo que pasa el viernes 4 de agosto en el Latrobe Memorial Stadium, que es un estadio de high school que hay en la ciudad de Latrobe, que se llama Friday Night Lights, que lo vamos a comentar también un rato más con un video porque es bien interesante y entretenido lo que pasa ahí. Pero muchas prácticas, como dije, abiertas a público. Les quiero mostrar un poquito un video de lo que son estas prácticas. Estos son obviamente del año pasado, el training camp del año pasado. Ustedes pueden ver a los jugadores, ¿no es cierto?, Mike Tomlin dirigiendo ahí los ejercicios, y esa es un poco la dinámica de las canchas que hay en Latrobe. Ahí se pudo ver un poco, son varias canchas contiguas y están esos cerritos, esas colinas alrededor al fondo ahí se ve, ¿no es cierto?, hay unas graderías,
esa cancha del estadio se llama Chuck Noll Field, en honor a Chuck Noll, el entrenador de Steelers, y están estos cerritos donde se junta, ¿no es cierto?, la gente, los fanáticos de Pittsburgh se juntan a ver las prácticas del equipo. Y para que me crean que realmente va mucha gente, en este otro video les quiero mostrar. Esta es un poco, los jugadores salen de los camarines, ¿no es cierto?, de la zona de camarines hacia las canchas, para que ustedes vean la cantidad de gente que se acumula por los lados en todo el paso que hacen, eso de donde salen, ¿no es cierto?, salen equipados, van rumbo a la práctica abajo a las canchas, y toda la cantidad de gente que se junta a ambos lados, ¿no es cierto?, a pedir autógrafos, los jugadores se detienen, conversan con la gente, firman sus autógrafos, realmente un ambiente muy, muy, muy entretenido, que el público también, como ustedes pueden ver, asiste en masa y utiliza bastante, y cubren aquí todo este camino hasta abajo, ¿no es cierto?, hasta las canchas, eso día a día, así que bien, bien interesante. Ahí todo el público hasta abajo, hasta llegar a las canchas, lleno de gente, lleno de fanáticos de los Pittsburgh Steelers. Y eso del viene en la noche, que les quería comentar o mostrar, ya para ir terminando las últimas cositas. Es, ¿no es cierto?, lo que llaman, o que es una práctica, no, los equipos a practicar. Encuentran que puede darse ciertos roces de repente y ciertas cosas no muy agradables cuando se involucra a otro equipo, entonces no es habitual que inviten a otro equipo a practicar en prácticas conjuntas, y otros equipos sí lo hacen con más frecuencia, los Steelers no. Pero sí tienen este Friday Night Lights. En Estados Unidos, la NFL, ¿no es cierto?, juega los domingos, el sábado es de college, y los días viernes es el día característico en que juega el high school, juegan los más chicos. Entonces esto lo hacen un viernes en la noche, suben a los jugadores, a todo el equipo, a estos buses de high school, a estos buses amarillos, y los llevan a este estadio a jugar el viernes en la noche, a entrenar básicamente, no a jugar, pero a entrenar en esa práctica, obviamente una práctica que más tiene público porque el estadio tiene gradería y tiene más acomodaciones de asiento en el fondo, se llena mucho. Y los jugadores la verdad que lo valoran harto, se supone que está de recuerdos de cuando estaban en high school, de cuando jugaban. Así que es una práctica siempre bien entretenida, y es una tradición más también de lo que hace el equipo de Pittsburgh en su training camp. TJ Watt, la gran estrella, y están comentando un poco lo que significa para ellos recordar esta experiencia de high school, ir a los buses, ir a esos estadios, y le da un sabor especial, de repente una práctica que se hace un poco monótona, que son siempre los mismos ejercicios, como darle un poco más de sabor y un poco más de competencia. Esta es una de las formas en que se puede hacer, ¿no es cierto?, o que por lo menos los Pittsburgh Steelers lo hacen con este Friday Night Lights, ¿no? Y lo último, ya para irme despidiendo, ¿no es cierto?, mostrarles quién lleva la batuta aquí, quién dirige o quién maneja el show en todo esto es Mike Tomlin. Tiene una entrevista que le hicieron a Mike Tomlin el año pasado, en el training camp, ¿no es cierto?, ahí se ve la gradería de Chuck Noll Field, está en el campo de entrenamiento, y un poco le preguntan a Mike Tomlin qué recuerdos le trae volver al training camp, que por qué ama tanto el deporte y todo esto, siempre se recuerda, no se lo traen al high school, y lo que destaca Mike Tomlin es que su recuerdo de hervir el protector bucal, el mouthpiece, hervir este protector bucal, como sanitizarlo el día antes de ir a empezar el training camp o empezar las prácticas ya sea de high school o en college, es uno de los recuerdos que más le trae. Y después, al final de la entrevista, le preguntan cuáles son las condiciones más importantes para los jugadores para presentarse al training camp, y él destaca dos, que en el fondo los jugadores tienen que estar en forma, tienen que estar condicionados y tienen que ser puntuales y estar a tiempo. Y eso, para él, lo que dice es que representa respeto, o manifiesta respeto tanto por los colegas, porque llega físicamente listo para trabajar en el fondo, y respeto por el tiempo de los demás, porque llega o te presenta a tiempo y no hace perder tiempo a los otros. Así que eso son las cosas que se valora y se espera de los jugadores en el fondo, que mañana lleguen sanos, lleguen condicionados para poder ponerse a trabajar y no tener problemas en eso. Bueno,
Y así, amigos, vamos a cerrar este episodio. Logramos el objetivo de que fuera un poquito más corto. Eh, Recordarles, como siempre, que se unan a nuestras redes sociales, que nos sigan, que le den like al video si les gustó, que se unan al canal, obviamente, si quieren ver más videos. Espero la próxima semana poder presentar un nuevo video. Vamos a hacer algunos análisis de jugadores a observar en este training camp, con cosas interesantes de jugadores que se pueden destacar. Así que espero que nos estemos viendo. Muchas gracias por vernos. Denos like, suscribirse y de nuevo, como siempre, comentarios y preguntas. Voy a estar atento para revisarlas y poder incorporarlas al podcast semana a semana. Muchas gracias.